Hola amigas y amigos, bienvenidos a su canal Malquisedec. Me encuentro en esta ocasión con el joven Jared Ricaurte de Colombia, director de cine y teatro. Hoy hablaremos sobre su trabajo audiovisual, y hablaremos de una obra muy importante que él tiene publicada en YouTube que se llama Gris, una miniserie de ficción donde se está representando a una familia de testigos de Jehová, y más o menos se trata de mencionar cómo viven los testigos de Jehová en la realidad, lo que los testigos de Jehová le ocultan al público. Yo vi esa obra, esa miniserie Gris, y me parece muy interesante. Muy bueno el trabajo del joven Jared y de las personas que lo apoyaron en la miniserie. Y claro, aparte de eso, hablaremos de su trabajo en general, porque de verdad que es un joven muy talentoso y para mí es un privilegio tenerlo por aquí en esta ocasión. ¿Qué tal, amigo Jared? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Eliam? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a tu canal. Bueno, para mí es un placer. Jared Ricaurte. Wow, ese apellido me cuesta mencionarlo. Yo pensaba que era Ricuarte. Sí, Pero te bueno, cuesta más que el nombre, que suele ser lo que más cuesta. bueno, Jared, sí, sí. Bueno, cada quien tiene su dificultad de alguna palabra, ¿no? Depende del origen. Amigo, ¿de qué parte de Colombia eres? Eliam, yo vivo en este momento en la ciudad de Bogotá, pero nací en los llanos orientales, en Arauca, en Saravena, Oh, Arauca, ok. y ya tendremos para cortar con eso. Yo nací allá justamente porque mis papás eran precursores especiales cuando estaban en la organización y se conocieron allá se casaron y allá nací yo, allá me tuvieron. Y después volvimos a la ciudad. Ah, bueno. Amigo, bueno, yo lo dejo a tu elección. ¿Cómo quieres que empecemos? ¿Quieres hablar de tu vida dentro de la secta primero, o quieres hablar de la obra que yo mencioné, Gris? ¿Por dónde quieres que empecemos? Yo creo que hablemos de Gris. Vale, Y ahí perfecto. vamos tocando lo otro por los lights. Bueno, vamos a poner aquí, esta es la portada de la miniserie Gris, muy interesante. Y bueno, no sé si quiere que pongamos el tráiler ahora o Sí, luego. podría ser bueno Bueno, comenzar con el tráiler, estaría chévere. bueno, lo voy a poner ahora para que las personas tengan una idea de qué va la serie. Yo se lo digo de antemano, yo la vi, una serie excelente. Las personas que sean muy sensibles van a llorar con esa serie, de verdad. Que tú dices que es una obra de ficción, obviamente porque son actores los que están ahí, pero yo cuando la vi recordé mi tiempo de cuando era testigo de Jehová. Todas esas cosas que están representadas en esa serie eh, se ajustan con la realidad. Bueno, voy a poner el tráiler. Buenos días, ¿sabes cuál es el propósito que tienen ellos para ti? Para mí muchas cosas. Ay, no, mami, ahorita no, porque la verdad que estoy ocupada. Pregúntale a ella que... Me parece que fue en el metro, estabas tan harto de mentir, de la ropa que debías usar, de herméticos. ¿No te gustaría vivir para siempre y más en el paraíso? ¿Para qué vivir para siempre? ¿Te quieres morir? El mundo es muy grande, Grey. Más grande que esta playa y este mar. Huyendo de la oscuridad, pero no te sientas tan triste y tampoco te pongas tan italiano. No vayas a explotar de tanto amor, de tanto amor. Es que yo cometí el pecado. No vayas a explotar de tanto amor. No vayas a explotar de tanto amor. No vayas a explotar. ¿Y qué pecado cometí, hermano? Excelente, excelente. Bueno, voy a ponerlo así, así se ve tu imagen más grande. Sí. Esa serie, de verdad, antes de que nos explique de qué va, me gustó mucho el personaje de la niña.
Aunque yo empecé a ser testigo de Jehová ya con más edad, yo era adolescente. Esa niña parece está representando una niña de 11 años. Yo empecé un poquito más tarde. Aunque yo cuando era muy pequeño, de 7 años, leí por mi cuenta mi libro de historias bíblicas. Entonces, más o menos, yo me sentí identificado con esa ilusión que tienen los niños del paraíso, que hay muchos niños, muchos jóvenes que creen en esa doctrina de los testigos de Jehová y tratan de llevar la religión con total sinceridad. Pero bueno, se enfrentan con la cruda realidad. Como le pasó a esa niña, no quiero adelantar, ¿no? Pero de verdad que es una obra muy conmovedora. Háblanos un poco sobre la obra, amigo, por favor. Bueno, pues Gris se grabó en el año 2023, durante el mes de marzo, en una zona de acá del país que se llama el Urabá antioqueño. Queda hacia la salida que tiene el departamento de Antioquia hacia el mar por el Pacífico. Se grabó en los municipios de Chigorodó y Necoclí y se grabó con actores naturales de la región. Yo llegué a la idea de grabar Gris porque yo fui a visitar a una amiga del Urabá, que yo la conozco desde los 14 años, porque ella fue testigo de Jehová y yo también fui testigo de Jehová y nos conocimos en ese contexto. Y yo fui a visitarla como cosa mía, y allá, cuando estábamos juntos, surgió la idea de hacer Gris como un proceso de catarsis real, como un proceso de sanación, porque los dos salimos de la organización al final de la adolescencia, yo a los 16 años y ella a los 19, y bueno, necesitábamos como hacer ese proceso para entender y como para poder tener una posición con respecto a todo lo que nos había pasado dentro de la organización y como las cosas que terminaron por parecernos abusivas o incoherentes con el transcurso del tiempo, porque en nuestro caso, en el de ambos, los dos nacimos dentro de la organización religiosa. Entonces, lo que conocimos después fue lo demás, ¿no? Fue el mundo, porque tú sabes que dentro de la organización hay una burbuja bien grande, bien significativa, que hace que uno tenga una distancia como con las personas que no son de la religión. Entonces, bueno, Gris se grabó durante marzo, lo hicimos con las uñas, es puro cine independiente, porque además yo no soy del Urabá, entonces digamos que tengo como mucha más capacidad de producción en la ciudad o en el lugar en donde siempre trabajo. Allá fue más bien difícil y lo logramos gracias a grupos culturales de la región, como Múcura, como un grupo que se llama Musas Estudios, fue una de las productoras que nos ayudó, y el otro es Expresarte, creo que es Expresarte. Okay. Eran grupos de actores que sobre todo hacían teatro, porque en el Urabá se hace mucho teatro y mucha danza contemporánea que adopta como muchos estilos de la región, bullerengue, en fin, todo eso. Pero como que en cuestión de producción cinematográfica, por lo menos en ese momento, yo no conocía a nadie, pues acababa de llegar, y fue ese equipo súper improvisado, porque además el rodaje tuvo complicaciones, empezó 6 días después de lo que tenía que comenzar, con la mitad del crew que no llegó y que tocó reemplazarla por otras personas, pero se logró grabar. Se preestrenó en la ciudad de Bogotá y en Chigorodó sincrónicamente el año pasado, en abril. Para mí era importante que Gris se preestrenara y se estrenara en Semana Santa, porque por esa fecha es la conmemoración de los Testigos de Jehová, que es
su día más importante, y me parecía que de alguna manera era una declaración política hacerlo en esa fecha. Hay una curiosidad que tanto yo como mucha gente que está viendo la entrevista sé que la tienen. ¿Por qué ese título, Gris? Gris, por varias razones. Yo quería un título que fuera lo más polisémico posible, y digamos que se relaciona un poco con cómo yo me sentía en ese momento como director y como realizador, como creador, pero también con esa zona gris en donde están todos los personajes, ¿no? Donde están todos los personajes de la serie, y esa zona gris en donde se escudan los testigos de Jehová para no atender ciertos abusos que se cometen dentro de la organización. Entonces, un poco pienso en el texto bíblico de Revelación, no me acuerdo el número, pero ese está puesto en el comienzo, en el intro del segundo capítulo, que dice, te vomitaré de mi boca porque no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio. Eso, bueno, entonces, eso está en Revelación, pero yo tampoco me recuerdo el capítulo. Pero sí, señor. Y como que sobre esa tibieza hablamos, y sobre esos matices grises hablamos, porque digamos que yo en lo personal, obviamente cuando salí de la organización empecé a entender un montón de cosas, empecé a sentir un montón de resentimientos que no entendía, pero también en el proceso como de aceptar todo y de perdonar y de entender qué era lo que había pasado, también entendí pues las cosas positivas que de alguna u otra manera me dio haber estado en la organización o haber crecido en la organización de los Testigos de Jehová, que tienen que ver, por ejemplo, con la escuela que ellos tienen, que hace que uno pues aprenda a desenvolverse en público, aprenda a hablar frente a un auditorio. Creo que de ahí viene mucho de mi pasión por el teatro y por las artes, justamente por esa expresión que se fue desarrollando en esos tempranos años. Pero gris es porque además yo me sentía gris en ese momento. Sentía que estaba en un momento de mi vida en donde lo siguiente que tenía que hacer tenía que ver directamente con mi identidad, y tenía que mirar hacia adentro, y tenía que mirar hacia lo que yo había vivido y hacia cómo había crecido, para poder conectar realmente conmigo y conectar con los otros, porque para conectar con los otros, para poder contar historias con las que los otros se sientan identificados, pues uno tiene que ser primero honesto consigo mismo y como con su historia y con el lugar de donde viene. Entonces, para mí era importante hacer Gris, porque Gris pues habla sobre mí en gran medida, ¿no? Habla sobre esos personajes de la miniserie representan a personas reales que tú conociste, o es algo general de la organización. Los personajes de Gris no representan personas reales, fueron construidos para poder contar la historia que quería contar. Pero obviamente todo lo que pasa dentro de Gris está absolutamente basado en mis experiencias dentro de la organización. Además, porque yo tenía acceso durante todo mi crecimiento y durante toda mi niñez y parte de mi adolescencia, tuve acceso como a esa parte que no todos los testigos de Jehová ven, que tiene que ver con cómo se comportan los ancianos, ¿no? Cómo funcionan los ancianos. Porque mi papá era anciano y fue anciano hasta que yo tuve 14 años. Entonces, durante todo ese tiempo yo conocí muchas cosas que el testigo de Jehová, que no es anciano, que no tiene como una posición de privilegio, pues no tiene como en su cotidiano, ¿no?
Entonces, por eso creo que la serie es como tan verosímil o se apega tanto a la realidad. Porque, por ejemplo, tú hablabas de la niña, ¿no? De Carla. Sí, Yo soy esa niña. Me impresionó mucho ese personaje. Sí, yo soy esa niña porque cuando yo me bauticé a los 10 años dentro de la Organización de los Testigos. Y cuando yo tenía su edad, yo era precursor auxiliar y cuando cumplí los 13 años, precursor regular. Y fui precursor regular hasta que me expulsaron a los 16 años de la organización. Entonces, yo digamos, digo que esa niña soy yo, porque uno todo el tiempo ve que ella lo que quiere es predicar, tener estudios, digamos, como yo le decía a Salomé es la actriz, es la actriz que lo representó, que ella es perfecta, ¿no? Que ella busca ser perfecta todo el tiempo. Es un personaje que siempre busca resaltar, tener todo pulcro, ¿sí? Y justamente realidad, por eso... Dentro de los testigos de Jehová hay muchas personas así, hay muchas personas sinceras que hacen lo posible por hacer todo bien, por servir a Jehová, por cumplir con todas las metas que ellos llaman espirituales, de verdad, con toda su inocencia, ¿no? Y por eso es que me conmovió tanto ese personaje. Yo creo que estaría bueno hacer una pequeña sinopsis de Gris. Si quieres la digo. Sí, claro, por supuesto, sí. Sinopsis es como un resumen, ¿no? Ajá, sí. Para que la gente sepa de qué va. Exacto, eso te iba a decir yo. Sería bueno. Bueno, Gris es una miniserie de 3 capítulos. Cada capítulo dura media hora. Y habla sobre la represión religiosa en el contexto de la pubertad de la protagonista, que se llama Grey, y su relación con su familia, o sea, con su hermana Carla, que tiene 11 años, y con su mamá María, que también es testigo de Jehová y es como la figura más fuerte para ellas dos, para las dos niñas, en relación como a su relación con Dios y a su relación con la religión. Grey y Carla son precursoras y se pasan sus días predicando, hasta que Grey conoce predicando a un chico que se llama Benito, que se nota que le gusta, que se nota que le atrae, y se siente atraída inmediatamente, y que pone en juego todo lo que ella cree y todo lo que se le ha enseñado en el transcurso de toda su vida, porque claramente entra en conflicto como lo que ella quiere con lo que se supone que debe hacer. Y bueno, sobre eso va la premisa de la historia. Ya como para no hacer spoiler, ahorita vayamos a hacer un poquito de spoilers, pero si quieren verla y sorprenderse y todo lo demás, hasta ahí está bueno. Bueno, otros personajes que me impresionaron mucho es sobre los ancianos de congregación, las personas que interpretaron a los ancianos de congregación. Esas personas, esos actores, ¿han tenido algún vínculo con los testigos de Jehová? Por lo menos alguno de ellos. No, ninguno de los 3. Uno es actor profesional. Otro, que es el que hace el papel de Armando, que es el anciano que más aparece en el transcurso de la serie, que hace parte del reparto principal. Él no es actor, él es profesor universitario. Pero daba el casting tremendamente. Y el otro es un psicólogo de Chigorodó, que es religioso y pertenece a una iglesia, que de hecho fue la iglesia en la que grabamos todas las escenas del Salón del Reino. Entonces digamos que él tenía un poco más como de afinidad como con el lenguaje y todo eso, simplemente era como cambiar de los testigos de Jehová, pero en general si se logra como esa verosimilitud, creo que es porque ellos logran como entender muy bien de qué se trata la cuestión, como cuál es su estatus y cuál es su rol
y cómo se tienen que comportar y cómo se tienen que comunicar pues, con el resto de personas que digamos están por debajo en la jerarquía. Eso de los comités judiciales, ¿a ti te llegaron a hacer algún comité judicial? Porque eso quedó muy bien, o sea, muy bien representado. Tú, por lo visto, al tener padre anciano, más o menos sabes cómo va la cosa, pero ¿a ti te hicieron algún comité judicial? ¿Tú fuiste partícipe, yo qué sé, de un comité? Sí, a mí me hicieron un comité judicial a los 16 años cuando me expulsaron. Ese fue como el momento en el que me hicieron un comité, pero antes de eso, muchas otras reuniones en donde obviamente uno terminaba como contando su intimidad, ¿no? Ok. No, increíble. Sí, porque también están las visitas de pastoreo, también cuando los ancianos quieren aconsejar a algún joven, lo que sea. Eso es parecido a un comité, lo que pasa es que no es tan agresivo, ¿no? No te están juzgando. Pero sí hay varias ocasiones donde los ancianos hablan con las personas. Y sí, más o menos es similar, aunque el comité ya es algo más, lo más fuerte, ¿no? Porque es un juicio. Sí, así es. Digamos que yo creo que fue muy importante la presencia, por ejemplo, de Abril, que es la protagonista de la historia, y que te digo que ella también fue testigo de Jehová hasta los 19 años. Porque un poco en esas cosas que los dos conocíamos y en ese tono que los dos conocíamos, fue que se fue desarrollando la historia para todos los demás. Entonces, pues cuando había preguntas sobre algo, había quien preguntarle, porque nosotros sabíamos muy bien de qué estábamos hablando y qué era lo que estábamos filmando, qué era lo que estábamos contando, la historia que estábamos contando. ¿Sabes qué? Ese personaje de Grey me hizo recordar un personaje, obviamente no voy a decir su nombre aquí, de cuando yo era testigo de Jehová. Había una muchacha más o menos de su edad, sí, que yo llegué a predicar varias veces con ella y ella hacía lo mismo. Lo que pasa es que Grey lo hizo en ese caso con ese muchacho, pero esta que yo conozco siempre se la pasaba viendo a los hombres y bueno, haciendo gestos como de que le gustaban, pero era una cosa descarada, que yo me daba cuenta que estaba predicando con ella. Obviamente no todos los hombres, no, los que a ella le parecían atractivos. Y eso es algo incómodo porque se supone que una persona que está predicando, no para que se esté fijando en la persona a quien le predica, ¿no? Pero descaradamente lo hacía y bueno, me río porque eso está totalmente representado en esa obra que tú hiciste y parece ficción, pero en la realidad eso pasa. Y yo me recordé que en mi congregación yo llegué a predicar con una muchacha que era así y sé de otras que hacían lo mismo. Sí, digamos que en relación a Gris, yo fui muy cuidadoso con que todas las cosas que ocurrieran dentro de la serie fueran verídicas, o sea, que no hubiera oportunidad para decir, eso es falso, eso no es así, eso no pasa, porque me parecía importante que para poderse contar la historia, para que pudiera llegar como pues a las personas que tenía que llegar, que creo que en su mayoría son personas que han pasado pues por estas situaciones de ostracismo religioso y de sectarismo y de sí, como de manipulación, en fin. Me parecía muy importante que uno pudiera reconocerse realmente ahí y que no hubiera oportunidad para decir, eso no es así. Incluso con lo más fuerte que pasa en la serie, ¿no? Sí, sí. Con lo más fuerte que pasa en la serie, hay unos tribunales en Australia en donde tuvieron que ir a rendir cuentas varias organizaciones religiosas, entre ellas los Testigos de Jehová, por prácticas de encubrimiento hacia abusos que habían dentro de la organización, y tuvo que ir, creo que es Geoffrey Jackson, el que va, del cuerpo gobernante.
el que va y admite que es así, ¿sí? Que efectivamente hay un encubrimiento basado en la confidencialidad de la organización, ¿no? En ese derecho a la confidencialidad que tienen, que de alguna manera, pues obviamente se hace con el propósito de proteger a la organización pues de la polémica, pero que termina pues por encubrir a un montón de gente que sí que se respalda en eso pues para cometer abusos y hacer lo que quieran. Entonces, hasta en eso, que es lo más fuerte, hay pruebas, ¿no? Hasta en eso, que es lo más fuerte, hay forma de decir, mira, es cierto, o sea, no es mentira lo de los 2 testigos, no es mentira que así se trate, no es mentira lo de la lista, no es mentira, es así, es real. No, y que hay que llamar a la sucursal para preguntar cómo se debe proceder en ese caso. Todas esas instrucciones están escritas, de hecho, en el libro de los ancianos. No son cosas que se transmiten de un anciano a otro, son cosas que están escritas, son instrucciones, leyes de los testigos de Jehová, leyes internas, que incluso la mayoría de los testigos de Jehová no las conocen, porque esas son instrucciones que se le dan a los ancianos en el libro secreto que solo los ancianos pueden leer, el libro Pastorea en el rebaño de Dios. Sí, yo conozco ese libro porque mi papá lo tenía, entonces lo conozco. Ahí conocí varias cosas, porque yo leí partecitas del libro un poco sin permiso, ¿no? Y entendí varias cosas. Por ejemplo, por esa época conocí el tema del voto de pobreza que firman los precursores especiales, los misioneros, que tiene que ver pues como con esto de dedicar la vida completamente a la organización y como no volver a tener bajo el foco pues la vida material o la comodidad material. Wow. Y es loco porque, digamos, en esa misma dirección del voto de pobreza, hace poco, no me consta, pero hace poco estaba viendo un video por ahí de un youtuber que decía que en Uruguay a los betelitas les hacen sacar el carnet de indigente, porque con el carnet de indigente tú puedes tener acceso a los servicios de sanidad, ¿sí? Gratis. Entonces la organización no tiene que pagar esos servicios de sanidad, de salud, de pensión, bueno, todas esas cosas, sino que como tienes la tarjeta de indigencia, pues entonces el Estado te lo da. Pues es muy bajo, ¿no? Es muy bajo, claro. Termina siendo como muy denigrante. No, en realidad esa organización de los Testigos de Jehová es una religión muy oscura. Ellos se representan como seres de luz, no sé, algo muy bonito, muy fácil de llevar, algo que te va a causar felicidad, pero una vez que estás ahí te das cuenta de que la realidad es muy diferente a lo que ellos venden. Por eso es muy importante esa obra audiovisual que tú publicaste en YouTube, que voy a poner el link para que las personas lo puedan ver. Lo voy a poner en la descripción del video, en el primer comentario. Es muy importante que quienes no conocen a los Testigos de Jehová puedan ver a modo general cómo funciona la cosa dentro de esa organización, para que vean lo peligroso que es ser testigo de Jehová. Sí, digamos que yo me encontré con una realidad cuando salí y fue que me sentía muy ajeno a todo el mundo, ¿no? Porque como uno crece, cuando uno nace dentro de la organización, uno crece y le van diciendo, es que nosotros somos el pueblo escogido, es que nosotros no somos parte de este mundo, es que la gente del mundo es otra cosa. Entonces a ti te van aislando con cosas pequeñitas como no celebrar lo mismo que los otros, sí,
y digamos que lo entiendo, entiendo como toda la doctrina bíblica y el sentido que tiene dentro de la doctrina bíblica, pero todo es una herramienta para manipular y para que las personas, digamos, también como por ese anhelo de la aceptación de la comunidad y como de el santurronismo y todo esto, pues terminan sí, reforzando todas esas prácticas sectaristas de la religión. Entonces, eso parece que no es peligroso, porque es que eso parece que no es peligroso, hasta que resulta que sí lo es, hasta que resulta que esa burbuja en la que uno está metido se vuelve una cárcel o se vuelve un lugar en el que estás atrapado por manipulación emocional, por manipulación de la comunidad, ¿sí? Porque a los expulsados, por ejemplo, no les hablan para que regresen, es una manipulación directa. Y por ejemplo, si en este momento hay tantos niños, hay tantos adultos que crecieron dentro de la organización y que se fueron, que están afectados por todo lo que pasó dentro de la organización o cuando estaban dentro de la organización, es muy en parte porque terminan destruyéndose las familias, ¿no? En mi caso concreto, por ejemplo, a mí no me habla mi mamá desde los 17 años. Wow. Y obviamente yo entiendo que en su lógica, ese es el mayor acto de amor que puede tener hacia mí, ¿no? Porque si ella me habla, entonces yo me muero, yo no me salvo. En el fin no me salvo, ¿sí? Entonces su acto de amor es no hablarme para que yo regrese, porque ese es el juego de la manipulación emocional, para que yo regrese y pues pueda pasar al paraíso en el que ella cree mucho, porque ella sí es una mujer como muy devota con sus creencias. Entonces, claro, son un montón de familias destruidas, un montón de familias divididas, y todo también un poco bajo el argumento bíblico de que Cristo vino a dividir y no a unir, ¿no? Pero en todo caso, termina siendo una apuesta del presente por un futuro incierto y que al final no termina correspondiéndose con lo que dice ningún libro sagrado, sino con la interpretación de unas personas sobre un libro que se supone que es sagrado, ¿no? Entonces termina siendo la interpretación de la interpretación de la interpretación de la interpretación, porque el judio-cristianismo no es de nosotros, no es occidental. Es de allá, de donde en este momento están matándose y de allá viene justamente. Del Medio Oriente, claro, y se ha implantado aquí en Occidente, bueno, desde hace varios siglos con las conquistas. Pero bueno, yo ahora quiero saber cómo es que tú, siendo criado en una familia de testigos de Jehová, logras escapar de esa secta y logras ser un profesional del cine y del teatro. ¿Cómo fue ese proceso? Eliam, a mí siempre me gustó escribir historias, siempre me gustó escribir cuentos, me gustaba mucho el cine y me gustaban mucho las series de televisión. Entonces mis juegos de niño era como imaginarme series, imaginarme películas, imaginarme cosas, y era eso, y no solamente historias, porque yo me imaginaba a los actores que las representaban y todo, y lo escribía en cuadernitos, y en fin. Entonces siempre hubo esa pasión como por contar historias, ¿no? Por la ficción. Después, obviamente yo sabía, sobre los 12, 13 años, habré pensado por primera vez, bueno, ¿por qué no actuar, no? ¿Por qué no ser actor? Pero yo sabía en el fondo que eso no era algo posible dentro de la organización. Y pues yo sí era una persona como muy firme, ¿no? También porque mis papás eran muy firmes dentro de la organización. Yo recuerdo que una semana antes de que expulsaran a mi papá y todo se empezara a ir un poco al carajo, una amiga me dijo, es que tú tienes la familia perfecta.
porque mi papá era anciano, mi mamá era precursora regular, yo era precursor regular, como que se supone que éramos el ejemplo. Pero pues eso era una máscara que yo no entendía tan bien que era una máscara en ese momento, pero después lo fui entendiendo. Y digamos que mi debilidad siempre fue que yo soy muy enamoradizo. Entonces, desde que yo tenía 13, 14 años, yo era enamoradizo. Y por esa época, por los 14, 15, que me empezaron a gustar las muchachitas, pues entonces empecé a tener como una doble vida, así le llaman los testigos, lo sabemos, en relación a que yo aparentaba una cosa, pero en realidad hacía otras que se supone que no tenía que hacer. Y cuando me enamoré, que me enamoré jodidamente a los 16 años de una persona, pues entonces ahí los ancianos me pidieron que dejara de salir con ella, porque yo todavía no era mayor de edad y no podía tener una relación y no me podía casar, porque una relación es para casarse. Entonces yo no podía, y me pidieron pues que ellos no me iban a decir qué hacer, ¿no? Pero que si yo seguía así, pues iba a perder los privilegios de precursor regular y todo esto. Y como a mí en ese momento me importaba tanto eso, pues entonces yo pues cometí la terrible irresponsabilidad afectiva de dejar a esa persona, ¿sí? Aún con el pecado guardado, ¿no? Porque porque ya la había cometido, pero igual la oculté. Lo oculté para poder seguir manteniendo eso que se supone que tenía. Y cuando me descubrieron otra vez, ahí dije, no, ya hasta acá fue. O sea, mejor contemos todo, mejor voy a decir todo y ya está. Entonces eso pasó. Me hicieron un comité judicial, yo conté todo con el objetivo de que me expulsaran, porque yo no quería seguir ahí, no quería estar ahí, no quería que el resultado fuera uno distinto al de la expulsión. Y ya desde ese momento y en ese año que me expulsaron, justamente antes de que me expulsaran a inicio de año, eso fue en el 2016, yo empecé a hacer teatro, y empecé a hacer teatro porque estaba en 11, estaba en el último grado, y uno acá tiene que hacer unas vainas que se llaman servicio social, unas horas de servicio social. Entonces se podían hacer en teatro. Llegó un profesor de teatro al salón de clases, dio la información y a mí me gustó, y entonces empecé a las clases de teatro, empecé a actuar, me empezó a gustar un montón. No solo empecé a actuar, sino que también empecé a dirigir cositas pequeñas que escribía, porque también se me dio como esa libertad desde ese grupo. Y ya pues para ese punto en el que ya pues mis lazos con la religión se estaban terminando, pues decidí estudiar artes escénicas en una universidad de la que me habían hablado, que me gustaba mucho. Decidí ir a estudiar artes escénicas. Para eso tuve que irme de mi casa, porque mi mamá me dijo, en ese momento ya mi mamá y mi papá no estaban juntos, yo vivía solo con mi mamá, y vivía no en la ciudad, sino en un lugar cerca, en un pueblo. Y ella me dijo, bueno, tienes que dejar, yo tenía una noviecita en ese momento, me dijo, tienes que dejar a tu noviecita y tienes que volver a las reuniones, si no, no puedes vivir acá conmigo. Entonces yo me fui, yo tomé la decisión de irme, entré a la carrera a estudiar artes escénicas, y digamos que por el camino fui entendiendo muchas cosas, porque 6, 7 meses después de la expulsión yo todavía pensaba, tengo que regresar. Habré ido a un par de reuniones y no entendía muy bien qué era lo que pasaba, hasta que llegó un punto de la carrera en el que me sentía muy solo. Me sentía muy solo y sentía que a nadie realmente le importaba pues lo que yo estaba haciendo, ¿no? Ni a mis padres, ni a mi familia, ni a nadie.
Y ahí fue que empecé como a recordar todo y como a tratar de entender un poco, pues, qué era lo que había pasado, sí, como reaccionar un poco. Y ha sido un proceso largo y yo creo que es un proceso que nunca se acaba, ¿no? Uno pues obviamente siempre va a estar sanando cosas, entendiendo cosas, siendo consciente. Entonces sí, ya digamos en cuanto a la carrera profesional, yo empecé a dirigir teatro, lo primero que dirigí fue teatro. He dirigido 3 obras de teatro desde el 2019. En el 2019 fue la primera, en el 2021 la segunda y este año la tercera. Y a mí me apasiona mucho el cine, me apasiona mucho la creación, me apasiona mucho el teatro. Entonces, yo tenía esa gasolina, ¿no? Esa gasolina. Seguía escribiendo, con un premio de dramaturgia que me gané por una obra de teatro. Hice mi primera producción audiovisual, que es una serie web que está en YouTube también, se llama 11. El canal se llama La Plaga. Y es súper amateur, ahí se ve que es lo primero que hice. Pero también, puras ganas, pura uña, y se hizo. Y fue una maravilla. Y se trabajó con un montón de actores, porque claro, yo la ventaja que tengo es que como estudié actuación, entonces conozco un montón de actores. Y como que gracias a los actores, al final ha sido que se ha hecho lo que se ha hecho. Y ya en el momento en el que yo fui al Urabá y me reencontré con mi amiga, que desde los 14 años nos conocíamos y hablábamos todo el tiempo, ahí fue que tuve la necesidad de mirar hacia adentro, ¿no? De mirar hacia adentro y de contar la historia que no había contado, porque es que yo estaba mirando era hacia otro lado. Yo quería dejar eso atrás. A mí no me interesaba, ni me interesa, por ejemplo, en este momento, darle muchas vueltas al asunto. Ya le doy vueltas solo yo, como para ponerme a darle vueltas con la creación, pero sí sabía que yo tenía que hacer Gris y que yo tenía que crear algo que tuviera que ver con mi experiencia y que tuviera que ver con sí, porque hay digamos que en la serie hay muchos personajes que obviamente están basados en personas reales, no literalmente, pero que tienen características. Y para mí, obviamente, más que la relación con la idea de Dios, o la relación con la religión, o la relación con la espiritualidad, a mí lo que me afectaba, pues era la relación con mi mamá, ¿no? Como pensar que todo ese tiempo no me había hablado por la religión, y como sentir ese muro que nos separa, que es un muro intangible que controlan unos tipos en Nueva York, ¿sí? Entonces, como que para mí era necesario poder entender muchas cosas, poder ponerlas en evidencia, y bueno, ese ha sido el camino. Digamos, mi interés, yo he visto que casi todos los comentarios en la serie y en YouTube como que están relacionados como con hacer más historias sobre la organización, y preguntan si hay más capítulos, si va a haber otra temporada, si va a haber otra historia, y no porque ya es suficiente, porque ya lo que se tenía que decir se dijo. Y alguien comentaba por ahí que lo que aprendió de la serie es que una cosa es la religión y otra cosa es la espiritualidad. Y así es. Y digamos que en mi caso, porque la espiritualidad es una cosa individual y Dios es una cosa individual, es una noción individual. En mi caso, pues yo creo que no hay que darle mucho bombo a ellos, ¿no? Y no hay que darles como muchas oportunidades de que se sientan los protagonistas, pues porque a mí en este momento, no sé, me dirán apóstata, no sé, nadie me lo ha dicho de frente, pero yo supongo que como hice una serie que habla sobre los testigos de Jehová, pues
me dirán que soy un apóstata, pero me tiene sin cuidado. Me tiene sin cuidado porque no es algo que me preocupe como teológicamente. Digamos que mis nociones espirituales y todo han cambiado mucho desde que me fui de la organización. Pero entonces lo que sí hay y lo que sí es humano, ¿sí? Es este muro real que no solo me separa a mí de mi madre, sino que separa a muchas personas de sus familias. ¿Sí? Una cosa, tu madre sabe que tú hiciste esa serie de Gris, ella lo sabe. Sí, ella lo sabe, ella lo supo hace poco, apenas la subí este año. No sé si la ha visto, pero lo sabe. Eso tal vez empeore las cosas, ¿no? Porque una cosa es que no vayas a la organización, pero ya si te pones a hablar de la organización, eso es muy grave para un testigo de Jehová activo. Sí, y ella es una persona muy devota, o sea, es una persona que cree mucho en sus creencias. Pero para mí, Eliam, para serte honesto, eso es como el bazuco. O sea, eso es como cualquier otra droga. Claro. Y a lo que eres adicto es a la esperanza, ¿no? Y yo lo entiendo, porque es que el mundo es un lugar hostil y las personas necesitan esperanza. Pero pues es una cosa muy maluca jugar con la vida de las personas, ¿no? Porque entonces en cada nuevo entendimiento, con cada nuevo entendimiento uno se da cuenta que se pudieron salvar vidas antes, en el pasado. Pero pues se entendió ahora, entonces embarrada lo que pasó antes. Entonces sí, creo que para mí, digamos, el tema es respetar la diferencia, Eliam. Para mí el tema es ese. Porque yo creo que si Gris logra una verosimilitud con la vida real, es porque tiene objetividad y porque no está hecha pues para tirar mierda, sino para contar una realidad que pasa, ¿sí? Unas realidades que pasan y unas realidades que no están bien, y que está bien evidenciarlas para que no sigan pasando, para que la gente se despierte, para que pase algo. Sí, porque en realidad Gris no tiene ninguna exageración. Todo es fiel a la realidad, es lo que dije en un principio, que es lo impresionante, que se ajusta totalmente a la realidad sin tener que exagerar ni maquillar nada. 100% real. Sí, y para mí todo tiene que ver con esa verdad, ¿no? Porque los testigos de Jehová dicen que ellos tienen la verdad. Y bueno, otras religiones también lo harán, dirán que tienen la verdad. Pero eso es una vaina muy ambigua, porque es que la verdad según quién, ¿sí? Es que la verdad es subjetiva, ¿sí? La verdad es el presente, la verdad es lo que está ocurriendo, eso es la verdad, es lo único que podemos tener certeza que es la verdad, porque es lo que está ocurriendo independientemente de mis opiniones y de mis posiciones. El presente es lo único que es la verdad. Pero entonces creo que es importante poder entender esa diferencia, ¿no? Esa diferencia de pensamientos y poder respetarla, que siento que ese es el límite que se cruza y que es un límite que no debería cruzarse ni en ninguna religión. En ninguna religión debería cruzarse el límite de imponerle a otros lo que se supone que tiene que ser la verdad. Antes, uno debería enseñarle a los otros sobre los límites que tienen que poner para poder entender su verdad, para que entiendan la suya que es la que importa. Entonces yo pensaba como, digamos, en mi caso personal, como mi verdad choca con la de mi madre, ¿no? Mi forma de ver las cosas. Pero es que siento que ni siquiera es con su verdad, con la de ella, sino es con la verdad que ella cree que es suya y que toda la vida se ha convencido de que es, y que ya a estas alturas es muy difícil, Elian, porque imagínate, o sea, precursora especial, precursora regular, ella no nació en la organización, sino que se convirtió porque le predicaron. Entonces es toda una vida que uno ha creído algo, que uno ha creído que ha ayudado a la gente de cierta manera. Es muy difícil que se caiga la mentira. Y a mí a veces, Elian... Tú dijiste que a tu padre lo expulsaron. Es curioso, tu padre, que era tan espiritual como dicen ellos,
porque que era precursor y todo, anciano. ¿Tú puedes decir por qué fue? ¿Por qué razón? Sí, o es confidencial, no es obligatorio que mencione las razones. Bueno, pues lo que te puedo decir es que él tenía muchas cosas escondidas desde antes, ¿no? Tenía como muchas cosas escondidas, entonces ahí yo entendí la hipocresía y la máscara. Yo ahí entendí muchas cosas que he ido entendiendo también a lo largo del tiempo, y es qué era lo que le gustaba de estar dentro, ¿sí? Yo siento que es lo que le gusta a muchos testigos, que es como ese reconocimiento, ¿no? Como esa aceptación y ese estatus que se puede llegar a tener dentro de la organización al ser una voz respetada o que representa sabiduría, ¿sí? Porque mi papá era un hombre muy querido dentro de la organización y era una persona, es una persona que yo creo que pues que conocían mucho en el país dentro de la organización, como los testigos de Jehová, pues como por todo su recorrido que se veía sincero. Y obviamente yo entiendo que la sinceridad llega hasta un punto, pero después llegan los instintos, después llegan los deseos, después llegan los anhelos, y todo eso se revuelve, entra en conflicto y pues se destruye. Digamos que con mi papá en este momento yo sí tengo una comunicación, tengo una relación pues cotidiana y abierta y toda la cuestión, y él no ha regresado a la organización de los Testigos de Jehová durante todo este tiempo. No ha regresado. Entonces sí, creo que esa es la vaina, esa es la vaina con él. Gracias a eso entendí que la organización está muy llena de máscaras, ¿no? Y que las personas son muy esclavas de sus deseos más profundos, ¿sí? Y no se dan cuenta. Entonces, si tú, por ejemplo, que eso pasa mucho dentro de todas las religiones, tienes esta actitud de juicio hacia los demás, ¿no? Y de que los otros no son tan santos como deberían ser, ¿no? Porque la peladita se pone vestidos cortos, entonces así no te tienes que vestir, o porque te relacionas de X o Y manera con los otros, entonces así no te tienes que relacionar, en fin. Eso responde a una necesidad individual de sentirme por arriba del otro. Sí. De sentirme más santo que el otro. Esa es la necesidad individual. Eso no es espiritualidad. Eso no es espiritualidad. Yo conocí varias personas así. Yo conocí uno que otro anciano que tenía esas mismas actitudes y con el tiempo terminaron de ser testigos de Jehová y resultaron ser peor personas que todos los demás. Y eran los que más juzgaban. Llegué a ver eso. Es totalmente cierto lo que tú dices. No sé, es como esa necesidad de sentirse superior, esa necesidad de dominio sobre los demás. Totalmente, Liam, totalmente. Creo que de eso se trata. Y creo que tiene que ver con el irrespeto hacia lo que es el otro y hacia la diferencia, hacia la otredad. Eso es algo que yo he aprendido mucho durante todo este tiempo, porque en el teatro uno también aprende mucho sobre respetar al otro, el espacio del otro, ¿sí? Escuchar al otro. Y la espiritualidad es una cosa que tiene que ver con la relación del individuo con el todo, ¿no? Con la plenitud en el todo. Eso es la espiritualidad. Entonces, obviamente, la religión es una manera muy eficaz de manipular a la gente porque sientes un todo, ¿no? Sientes una comunidad, unos códigos que nos rigen a todos, que nos hacen ser quienes somos. ¿Sí? Hace parte de nuestra cultura. Pero bueno, esas normas no pueden llegar al punto de la moralidad, pienso yo. Creo que tienen que quedarse en lo ético. Y lo ético implica también un respeto hacia lo que el otro cree.
porque mi verdad no puede ser la del otro, porque es que el otro es subjetivo, el otro está en su cabeza, o sea, ahorita terminamos esta entrevista y tú vas a ir a hacer tus cosas y yo no sé nada de tu vida, ¿sí? Y tú no sabes nada de la mía. Entonces yo no puedo decirte a ti, no, es que cree en Buda o cree en Alá porque es que él me mostró a mí pero me lo mostró a mí, me lo habrá mostrado a mí, me lo habré soñado yo, habré tenido una manifestación divina yo, pero es una cosa mía, es una cosa individual. Y yo creo que esa es la falta de respeto, ¿sí? Esa es la falta de respeto que produce situaciones de abuso después, ¿sí? Y es que realmente es una comunidad muy sometida a lo que dicen unos cuantos. Que se supone que están ungidos por Dios. Pero pues es chistoso porque los mismos testigos de Jehová enseñan que los profetas ya no existen, que los profetas se acabaron, que ya nadie tiene conexión directa con Dios. Y aún así, pues dentro de la organización son seres humanos los que dan las órdenes. Que mira que por estos días, Eliam, ayer estaba viendo una cosa por ahí, de una atalaya de estudio que creo que se está estudiando esta semana, la semana pasada se estudió, en donde se dan nuevas luces, o un nuevo entendimiento sobre este periodo de los últimos días que le llaman los testigos de Jehová, que es el último día, es el último minuto de la última hora, del último día, de los últimos días. Y habla como de un nuevo entendimiento, de una nueva era que es más larga, que no me acuerdo cómo se llama. Es como el periodo de tiempo en donde se organizan todas las cosas, una cosa así, no me acuerdo. Pero el punto es que yo estaba leyendo eso y me daba cuenta de que esta gente lo que estaba diciendo ahí es que están preparando su escape. Los dirigentes de la religión están preparando su escape porque están diciéndole a la gente, es que los ungidos se van a acabar. Es que va a llegar un momento en el que ya no va a haber ungidos y ya van a estar solo las otras ovejas, entonces ustedes no tienen que tener miedo porque nosotros vamos a estar en el cielo, ¿sí? Y nosotros vamos a estar en el cielo y vamos a luchar y a traer el fin de los tiempos y las otras ovejas, o sea, los testigos de Jehová que tienen una esperanza de vida eterna terrenal, no tienen de qué preocuparse. Pero uno ve eso desde afuera y uno entiende directamente que esta gente está buscando una escapatoria, que está buscando una salida, que están planeando su partida. Eso es lo que está pasando. Y pues es triste porque son vidas enteras, Eliam, que son personas que han pasado sus vidas enteras dentro de la organización y que han creído en eso, y está bien, pero también hay muchas vidas que se han perdido, muchos niños abusados, muchos abusadores que nunca pagaron, que ya se murieron y nunca pagaron, en fin. Porque de hecho yo he sido testigo presencial de religiones grandes que han desaparecido, que se han extinguido. Entonces no me sorprendería que los testigos de Jehová sea una de ellas. Pero claro, ¿a qué costo? ¿Cuántas vidas, cuántas personas, cuánto sufrimiento, cuántas familias destruidas? Yo no lo puedo asegurar con certeza de que va a ser el mismo destino. Por ejemplo, había una religión que se llamaba una secta, bueno, no vamos a decir una secta, una denominación evangélica que se llamaba Dios es Amor, que yo no he visto jamás una iglesia de esa, creo que desapareció o se fusionó con otra. La cosa es que aparte de esa hay otras iglesias que la hacen lo mismo. Y entonces con los testigos de Jehová, que no son una excepción, una religión más, podría pasar igual, pero eso sería aún más trágico. ¿Qué será de las personas que todavía sigan creyendo en eso
las personas que perdieron a su familia, eso debe ser terrible. Mira, Liam, que yo le decía eso a Abril cuando estábamos grabando la serie, porque yo le decía como, es que va a llegar el momento en el que se va a acabar esta religión. O sea, va a llegar el momento. Y ella me decía, no, yo no creo que se acabe, yo creo que eso va a seguir, yo no creo que nunca se acabe. Y yo creo que en mi caso personal, yo sí quiero contribuir como a que no existan ese tipo de organizaciones religiosas tan sectarias y tan que tienen tanto control sobre las personas que están dentro de la organización. Pues porque eso siempre termina en tragedia, ¿no? O sea, yo pienso como estuve hablando, bueno, escuché a otra persona, he hablado con algunas personas el tema. Yo pienso que el problema no es la existencia de alguna religión, es cómo esa religión se comporta, cómo esa religión trata a sus miembros. Si los testigos de Jehová se suavizaran, si quitaran todas esas normas abusivas y peligrosas, tal vez no habría ningún problema que ellos existan. Que claro, quiten eso de la transfusión de la sangre, el ostracismo y todas esas normas que ponen en peligro la vida del testigo de Jehová y que hacen sufrir a la gente. Si ellos quitaran todas esas normas, ellos serían una iglesia más como cualquier otra y no habría tanto problema. Sí, tal vez yo ni siquiera hablara de ello. Ajá, ese es el tema. Y ahí es a donde voy. Hasta dónde llega o dónde debe estar mi respeto por lo que cree el otro y por el otro. ¿Sí? Claro. Porque a mí no me importa pues qué creencia tienes o cuál es tu relación con Dios, porque es una cosa individual, o sea, es un tema tuyo, pero sí siento que hace falta como mucha información y como mucha educación y mucha información sobre lo que es la espiritualidad, ¿sí? Sobre lo que es la espiritualidad, porque doctrinas existen muchas y dioses existen muchos, pero la espiritualidad es una necesidad individual. Entonces, bueno, el cine a mí me parece que es una herramienta muy poderosa, ¿no? Casi que los norteamericanos han construido la reafirmación de su cultura gracias a su industria cinematográfica. Sí. Y pues yo creo que sí me hacía falta a mí me hacía falta ver algo, una película, una serie, lo que fuera que hablara sobre la organización de los testigos de Jehová, porque siempre había visto como cosas muy paródicas, ¿no? Parodias, chistes, pero no cosas reales. Por ahí hay una película del Reino Unido, creo que es, que se llama Apostasy. Creo que se llama Apostasy. Es una película que es súper real también con la organización de los testigos de Jehová, súper real. Estuvo por festivales de cine, se ganó premios, toda la cuestión, y creo que esa es la única película que conozco en donde se habla de los testigos de Jehová como con tanta verosimilitud y con tanta realidad, que era algo que yo también quería. Yo no quería hablar de cosas de mentiras, yo quería que la gente pudiera sentirse identificada y pudiera sentir que esta vaina es real y que porque sí pasa, y es que sí pasa. Y obviamente para ser Gris, no solamente me basé en lo que yo sé de la organización, sino también me basé en muchas otras investigaciones de otra gente. Hay por ahí una de la BBC en donde tratan de entrevistar a este tipo, Theodore Yarax, que es un personajazo dentro de los testigos de Jehová, porque él era el que atendía todo este tema de cómo se trataban los abusos, y él mismo lo acusaron después de haber pues ejercido abusos contra un montón de personas. Hubo protestas afuera de las oficinas de la Watchtower en Nueva York, en fin, y como que todas esas investigaciones de lo que pasó hace poco en Australia, experiencias de la gente, en fin, las reglas mismas, mis experiencias, las experiencias de Sara, de Abril, perdón, pues fueron lo que construyeron Gris.
y lo que hicieron pues que fuera lo más verosímil posible, lo más verosímil posible, sí. Amigo, ¿y tienes otros proyectos en mente o en ejecución en estos momentos? Sí, sí, señor Eliam, sí, señor. En este momento yo estoy trabajando full con mi productora, Membrana, es una productora cinematográfica y es un laboratorio permanente de cine. Entonces tenemos varias ramas, tenemos dramaturgia, tenemos actuación para cámara, maquillaje y producción, y producimos nuestras propias cosas. Entonces, por ejemplo, en este momento hay varios proyectos por ahí en fila. Hay un par de cortometrajes, un par de series, un par de largos, pero tú sabes que eso es un proceso largo, porque pues hacer cine no es como hacer teatro, que solo necesitamos nuestras voluntades, sino Que que... lleva más costo, ¿no? Ajá, claro que sí, claro que sí. Entonces voy a aprovechar, más bien, para hacer una cuña. Sí, Si hay claro. si hay gente de tu canal, que mira tu canal, que viva en la ciudad de Bogotá, en Colombia, búsquennos a Membrana si les interesa la dramaturgia, si les interesa la actuación para cámara, para cine, si les interesa la producción, si les interesa el maquillaje. El laboratorio es permanente, está todo el tiempo en funcionamiento, y Eliam, se trata de que cada quien encuentre sus verdades y encuentre la forma de contar sus verdades. Por eso te digo que no se trata de los testigos de Jehová. No, los testigos de Jehová, eso es una historia, y Gris es una historia, ¿sí? Pero hay más historias, y hay historias más importantes también. Y hay mucha gente jodida. O sea, en este momento en el mundo están pasando muchas cosas, pues que hay que ponerle la lupa encima, y yo siento que el cine un poco tiene como esa función, pues desde mi punto de vista, ¿no? Como ponerle la lupa a las cosas, no para sacar una conclusión moral de cómo deben ser o no deben ser los seres humanos, sino para que nos veamos, o sea, para ponernos un espejo enfrente y tengamos conciencia y reaccionemos como sea que tengamos que reaccionar, pero reaccionemos de alguna forma. Entonces sí, están esos proyectos, Eliam. No, me parece excelente. Y ese comienzo, esa primera serie, Gris, me parece un comienzo excelente. Y bueno, es la segunda, Eliam. La segunda, cierto. Lo que pasa es que, claro, nos centramos en esa hoy porque trata de los testigos de Jehová. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Eso ya después de terminar la entrevista nos ponemos de acuerdo. En la descripción del video voy a poner el correo electrónico de tu compañía para que las personas de Bogotá se puedan comunicar contigo. La persona que tú dijiste que sepan de actuación, de cámara, que tengan ese mundo audiovisual, ¿no? Que se puedan comunicar contigo si quieren participar en tus proyectos. Vamos a colocar el link de tu primera obra y que está en YouTube, ¿no? Supongo. Y el link de la serie Gris también lo vamos a poner, de los 3 capítulos. Todo eso en la descripción y en el primer comentario, para que la persona, luego de ver la entrevista, puedan ir buscando y sepan de qué estamos hablando, pues. El de Instagram también te lo voy a pasar, que ahí es como donde más información botamos como sobre el presente, es lo más cotidiano que tenemos. Entonces Perfecto. Te va a pasar eso. Vale. Me parece excelente. Sí, estaría excelente, sería genial si te siguen personas de Bogotá y están interesadas en lo audiovisual y además están interesadas en este tema, pues imagínate, match total. Sí, yo sé que sí, de Bogotá me siguen muchas personas, porque de hecho de Colombia me siguen, bueno, no sé si todos son de Bogotá, me imagino que de todo el país siguen al canal, y de hecho he entrevistado a algunas personas de Colombia que han dado su testimonio. Recuerdo a Daniela Páez Avilés, Mario Elodia Camargo, Jenny Ariela Rodríguez. Hay varias personas de Colombia que están ahí en el canal entrevistadas. Y sí, el público colombiano es muy recurrente en el canal. Yo sé que muchas personas se van a comunicar contigo, ojalá. De todo modo vamos a poner los datos
para que se puedan comunicar contigo y puedan apoyarte en tus proyectos. Conmigo puedes contar con el canal, cualquier difusión que tú necesites, cualquier apoyo, sabes que el canal está a la orden. Muchas gracias, Eliam. Qué bonito eso. Y ojalá mucha gente más, sobre todo la que ha vivido o ha pasado por estas organizaciones religiosas, pueda ver Gris, porque siento que ese es el público al que yo le apuntaba. Mírate que yo el año pasado, cuando te digo que hicimos estas fechas de estreno, sobre las últimas fue muy poca gente, pero los que fueron eran testigos de Jehová o habían sido testigos de Jehová y decidieron ir, y yo estaba muy feliz, estaba muy contento, aunque solamente hubieran 2 personas, aunque solamente hubiera una persona, estaba muy contento de que la vieran, porque había una conexión real con lo que estaba pasando. Es diferente que lo vea cualquier otra persona, esta serie en específico, ¿sí? Porque sí se puede hacer una idea y puede que se meta en la historia, en la ficción y todo, pero solamente lo siente uno propio cuando uno ha estado ahí y cuando uno ha pasado por todas esas situaciones. Entonces, creo que con Gris he experimentado por primera vez como lo que es un sentir colectivo como tan fuerte, porque yo, digamos que todo este tiempo, obviamente yo me fui de la organización y ya de ahí en adelante, pues todas las personas que he conocido, pues nada que ver, ¿no? Nada que ver con ninguna organización religiosa, y de hecho el medio en el que yo me desenvuelvo es un medio en el que casi nadie es religioso, ¿sí? En el que las nociones de espiritualidad son muy distintas en la mayoría de las personas. Entonces a mí sí me faltaba como sentir que alguien me entendía, ¿sí? Como sentir que alguien sabía de qué era de lo que estaba hablando, cuando yo decía, marica, es que me pasó esto, me pasó aquello, que por lo general no es que uno se lo esté diciendo a todo el mundo, sino que sale así como en determinados momentos como súper específicos, y es difícil sentir que las otras personas que no han vivido este tipo de cosas puedan entenderlo, ¿sí? Y creo que Gris ha logrado como esa empatía y como ese sentimiento de comunidad que yo no había tenido en el pasado. Así hubiera hecho otras series o así hubiera hecho otras cosas que se hubieran conectado con la gente de alguna forma, no era algo personal, Eliam. No era algo personal, porque si yo hubiera hecho cualquier otra serie y me llegaba una sola persona y la veía, así le hubiera encantado la serie, yo me hubiera sentido muy mal. Pero si esa única persona era testigo de Jehová o fue testigo de Jehová y vio Gris, que es una cosa muy personal, que habla también sobre mi posición frente a la religión, pues ahí el gozo es increíble, sí. El gozo es tremendo porque siento que es algo real, porque siento que es algo que nos duele a los dos, sí, que nos afectó a los dos en algún momento y que podemos sanar de alguna manera, pues poniéndolo ahí, evidenciándolo y tragándonos ese silencio que le queda a uno pues después de acabar Gris. Claro, de hecho, mira, yo vi la serie y me puse en contacto con algunas personas que también la vieron, y son personas que yo conozco que se mueven mucho en las redes sociales, que tienen canales así como el mío, como este canal donde estamos hablando, y tenemos pensado, bueno, ya prácticamente es un hecho, ya están los planes de hacer un video reacción, como yo te había contado. El próximo domingo vamos a hacerlo en directo sobre la serie Gris. Vamos a poner algunos fragmentos pequeñitos y entonces vamos a dar nuestra opinión de esos fragmentos, ¿no? Y así, con eso, le damos promoción a la serie, ponemos el link, como igualmente voy a hacer aquí, para que muchas más personas la puedan ver, porque es una obra muy importante. Y bueno, vamos a poner nuestro punto de vista sobre la serie, y de hecho una de las personas que va a participar es una psicóloga, que ella fue testigo de Jehová, y ella tiene un canal de YouTube donde ella analiza a los testigos de Jehová, habla de ellos
desde el punto de vista psicológico. Es muy bueno su canal. Su canal se llama Psicología Testigos y ella ha participado conmigo en algunos videos. De hecho, yo la entrevisté y una de las entrevistas que tiene más vistas, más visualizaciones, porque es una persona muy elocuente, es profesional y bueno, y sabe de lo que habla, no se inventa nada porque ha estudiado, fue testigo de Jehová y ha estudiado, y ella explica de por qué el comportamiento del testigo de Jehová común, de por qué el comportamiento del cuerpo gobernante y por qué los ancianos también se comportan así. Todo eso ella lo analiza. Y ella va a hacer un pequeño análisis psicológico de algunas situaciones que salen en la serie Gris. Eso lo vamos a hacer el domingo en directo, más o menos a la hora que vamos a grabar aquí, como a la 1 de Colombia, por ahí más o menos. Me encanta, Liam, qué bonito, porque yo creo que esa construcción sobre lo psicológico sí es una construcción muy hilada, o sea, como que justamente de eso se trata lo Gris, ¿no? Sí. Es que nos contienen un montón de fuerzas que están en pugna y que nos jalan hacia distintos lados, y de eso se trata ese concepto, ¿no? De ser gris. De hecho, otra de las personas que va a estar en el video de reacción, el señor de Venezuela, Josué Arraiz, que fue quien nos puso en contacto a ti y a mí. Ah, sí. Él fue evangélico pentecostal en un tiempo, entonces él participa mucho en la labor antisectas. Él está muy comprometido con la difusión de información sobre los testigos de Jehová y otras sectas religiosas. El señor Josué Arraiz, él va a estar con nosotros también el domingo. Y bueno, él me ha ayudado mucho con mi canal. Yo cuando empecé el canal de YouTube, yo tenía como 1000 seguidores. Yo no sabía nada de esto. Yo de cosas audiovisuales no sé nada. Todo lo poco que tuve que yo sé, lo he ido aprendiendo sobre la marcha. Porque tú sabes que en YouTube hay tutorial sobre todo. Yo no sabía editar videos, yo no sabía hablar en público. Yo nunca fui ni ministerial ni nada de eso con los testigos de Jehová. O sea que no aprendí mucho, ¿no? En cuanto a hablar en público, pero lo he ido aprendiendo poco a poco. No es que ahora sepa mucho, pero bueno, más que al principio. Y editar video y eso. Y Josué me ha ayudado mucho en la parte de publicidad, ¿no? Gracias a su ayuda el canal ha aumentado de seguidores, ahora son 46,000 casi, gracias a su ayuda, ¿no? Porque yo solo tal vez no hubiese llegado tan lejos, que todavía no es mucho, pero para mí que estoy aprendiendo, sí. Y claro, bueno, él le gustó mucho tu trabajo de la serie Gris, porque él es una persona que sabe de publicidad y sabe de esas cosas, ¿no? Y entonces él pudo ver que está bien plasmada la información. La señora Anita también, que ella se llama así, la psicóloga, que vive en Costa Rica. Ella es chilena, pero vive en Costa Rica. También quedó impactada con la serie. Y de verdad que el próximo domingo de abril, ¿qué fecha cae? No sé. 21, creo. Sí, el domingo 21 a las 8 de la noche de España vamos a hacer un video en directo, nosotros tres, reaccionando a la serie. Y bueno, amigo, ya para finalizar, ya tenemos casi 1 hora y media. A ti te dejo concluir. No sé si quieres dar una recomendación o una invitación. Lo dejo a tu elección. Nada, pues no, la invitación es que vean Gris, que no, si no se comieron ningún spoiler, aprovechen para verla sin saber nada, como nuevecita. Eso es bueno. Creo que es la mejor manera de verla. Y mucha fuerza a toda esta comunidad de ex testigos de Jehová o de personas que han pasado por religiones de este tipo, o que tienen familiares dentro de religiones de este tipo, o que están separados de personas que les importan por religiones de este tipo, porque pues Gris fue hecha para nosotros, porque yo también estoy en esa situación,
pero no para que nos resarzamos en el dolor, Exacto. sino para que pongamos en evidencia los abusos y para que hagamos las cosas distintas. Es un tema complicado, pero a las personas que amamos y que están dentro de sectas tan peligrosas o dentro de comunidades tan manipuladoras, pues hay que tratarlas con mucho amor y no tratar de ganar nada con argumentos, ¿no? Siento yo. Es una cosa que tiene más que ver como con la humanidad. Y si hay una comunidad tan grande que está interesada por estos temas, pues es porque hay muchas heridas abiertas. Claro. Y esas heridas creo que se sanan individualmente, pero también de manera colectiva cuando todos podemos como tener un sentir colectivo y apoyarnos mutuamente. Entonces eso está muy lindo y es algo que estoy sintiendo todos estos días. Entonces muchas gracias, Elian, por ser parte de eso. Muchas gracias a todas las personas que vieron esta entrevista. Y nada, vendrán otros trabajos que no van a tener nada que ver con los testigos de Jehová, pero que igual pues van a ser historias reales y verosímiles, así como esta. No, excelente. Bueno, te digo, si todos los trabajos son como Gris, bueno, yo voy a ser un fan número 1 de tu trabajo. Qué bonito, Elian. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de esta amena entrevista sobre el amigo Jared Ricaurte. Hablamos sobre su trabajo en cine y teatro, sobre su miniserie, la miniserie Gris, que está publicada en YouTube, que los invito nuevamente a verlas. Y bueno, como lo digo siempre, si quieren apoyar el canal es fácil, dale me gusta al video, compártelo con tus amigos en tus redes sociales y si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete. Y suscríbete al canal de Jared Ricaurte cuando veas la serie Gris, por favor. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.